Hagamos el ejercicio 18. Dice así: un fontanero cobra 18 euros por el desplazamiento y 15 euros por cada hora de trabajo. En el apartado A nos pide que hagamos una tabla de valores de la función tiempo-coste y que la representemos gráficamente. Y luego en el apartado B nos dice que si ha cobrado por una reparación 70,5 euros, nos pide cuánto tiempo ha invertido en la reparación. Pues bien, fijaros que en esta función tenemos dos variables que son por una parte el precio que pagamos y por otra parte las horas de trabajo. En este caso el precio, lo voy a poner aquí, va a depender de las horas de trabajo que este fontanero realice. Por lo tanto, el precio, que es la variable dependiente, será nuestra variable y las horas de trabajo la variable independiente, que es x. ¿Y cómo es esa dependencia? Pues si nos fijamos nos dice que cobra 18 euros fijos del desplazamiento y luego 15 euros por cada hora de trabajo. Es decir, lo voy a escribir, el precio sería de 18 euros fijos y luego 15 euros por el número de horas de trabajo que haga. Y como ya sabemos que el precio es la y que las horas es la x, eso lo podríamos poner como y igual a 18 más 15x. Y esta sería la ecuación que corresponde a nuestra función. Vamos a dar una tabla de valores y a dibujarla. X e y dar valores. Por ejemplo, voy a dar el 0, 1, 2 y 3, es decir, si el fontanero trabaja 0 horas, 1 hora, 2 horas o 3 horas. Fijaros que si el fontanero trabaja 0 horas, como el desplazamiento es fijo, imaginaros, yo llamo al fontanero a mi casa y cuando llega ya he solucionado el problema, pero los 18 euros fijos los tengo que pagar exactamente igual. Si trabaja 1 hora serían los 18 euros fijos de desplazamiento y luego aparte 15 euros por la hora. Si sumamos 18 más 15, eso nos da 33 euros. Si trabaja 2 horas sería 18 fijos y luego 2 por 15, que es 30, 30 más 18, que es 48, y para 3 horas, fijaros que también podemos utilizar la función que tenemos aquí, sustituyendo simplemente en este caso la x por 3, sería 18 más 15 por 3, como 15 por 3 es 45, 18 más 45 nos da 63. Y vamos a dibujar esta función. Para ello me dibujo unos ejes, fijaros que todos los números son positivos, así que me dibujo simplemente la parte positiva de los ejes. En el eje de las x están las horas de trabajo y en el eje de las y están los euros que este fontanero cobra. Y voy a buscar una escala adecuada. Como las x tengo valores entre 0 y 3, voy a dar, por ejemplo, aquí el 1, aquí el 2 y aquí el 3. Como en el y el valor más pequeño es un 18 y el más grande es un 63, voy a dar valores, por ejemplo, de 5 en 5. Y tendré que aquí estaría el 10, aquí el 20, aquí el 30, el 40, 50, 60, etc. Y ya voy a pasar a dibujar los puntos. El punto 0,18 sería este de aquí aproximadamente, el punto 1,33 estaría por aquí, el punto 2,48 sería este y el punto 3,63 aproximadamente este. Y estos puntos los puedo unir porque el fontanero no tiene por qué trabajar 2 horas enteras, puede trabajar 2 horas y un cuarto o 2 horas y media. Por lo tanto, si los uno, la función que tendré será esta recta. Con esto tenemos acabado el apartado A y vamos a pasar a hacer el apartado B. En el apartado B nos dice que si hemos pagado 70,5 euros, nos pide que calculemos cuántas horas hemos trabajado. Fijaros que nosotros teníamos una función en la que las X eran las horas que había trabajado el fontanero y la Y los euros que nosotros pagábamos, es decir, el precio. En este caso nos han dado el precio, nos han dado la Y, así que en nuestra función voy a sustituir ese 70,5 por el precio, por la Y. Y nos quedaría 70,5 igual a 18 más 15x. Y voy a resolver esta ecuación. Pasando el 18 al primer lado, tendría que 70,5 menos 18 es igual a 15x. 70,5 menos 18 da 52,5 igual a 15x. Y para sacar la x paso el 15 dividiendo. 52,5 entre 15 y hago esa operación que da 3,5. Por lo tanto, estas son las horas que ha trabajado el fontanero, 3,5 horas, o sea, 3 horas y media. Lo escribo y ya tengo el ejercicio acabado. Hagamos el ejercicio 19 que dice así. Mientras ascendíamos por una montaña, medimos la temperatura y obtuvimos los datos siguientes. Fijaros que en la tabla tenemos en la primera fila la altura medida en metros, 0 metros, 360 metros, etc. Y en la segunda fila la temperatura medida en grados centígrados, 10 grados centígrados, 8 grados centígrados, etc. En el apartado A nos pide que calculemos por interpolación la temperatura a los 500 metros de altura.
¿Qué es eso de la interpolación? En realidad la interpolación no es más que si tenemos dos valores o dos puntos, calcular la recta que une esos dos puntos, que se llama recta de interpolación, y con esa función, esa recta, calcular los valores que hay entre medio. Es decir, si yo tengo dos puntos, por ejemplo el punto 0,10 y el punto 990, 4,5, calcular algún valor intermedio, por ejemplo en este caso el que nos pide es el 500, que está entre medio de 0 y 990, a partir de la recta que une estos dos puntos, el punto 0,10 y el punto 990, 4,5. Eso se llama interpolación. Y si nos pidiesen que calculásemos un valor que no estuviese entre 0 y 990, es decir, que estuviese, por ejemplo, fuera, el valor 1000, el valor 2000, etc., sería extrapolación. Así que lo primero que tenemos que hacer es calcular esa recta de interpolación. Para calcular la recta de interpolación no sería más que la recta que pasa por esos dos puntos que habíamos comentado antes, el punto 0,10, 0 metros 10 grados centígrados y el punto 990, 4,5. Para calcular una recta que pasa por dos puntos, lo primero es calcular la pendiente y acordaros que restábamos las i's en el numerador. En este caso tenemos 10 y 4,5, así que 10 menos 4,5, y restábamos las x en el denominador, 0 menos 990. Si hacemos estas operaciones, eso da 5,5 entre menos 990, que lo podríamos poner en forma de fracción, simplificándola, o ponerlo aproximado, y eso da menos 0,0056. Ya tenemos la pendiente de nuestra recta. Ahora cogiendo un punto, por ejemplo el punto 0,10, y con la pendiente sabiendo que vale menos 0,0056, vamos a aplicar la ecuación de la recta punto pendiente, que era y igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0, donde x sub 0 e y sub 0 eran la x y la y de nuestro punto. Y quedaría y igual a y sub 0, que es 10, más m, que es menos 0,0056 por x menos x sub 0, que es x menos 0. Haciendo operaciones tenemos y igual a 10 menos 0,0056 por x y luego 0,0056 por 0, que no hace falta ponerlo porque da 0. Y ya tenemos la recta de interpolación. Ahora con la recta de interpolación podríamos calcular el valor de la temperatura a los 500 metros. ¿Por qué? Porque fijaros que aquí tenemos dos variables, la altura y la temperatura. Una depende de la otra, y es la temperatura la que depende de la altura. Por lo tanto, la temperatura será nuestra variable y la altura será nuestra variable x. Si ahora nos dan los metros, acordaros que era la altura, era la variable x, pues simplemente en esta función, sustituyendo la x por los metros, es decir, en este caso por 500, tendríamos la y, que es la altura. Por lo tanto, la y o la altura será 10 menos 0,0056 por los 500 metros que nos dice. Y si hacemos estas operaciones, eso da 7,2 grados centígrados. Y esta sería la temperatura que tendríamos a los 500 metros. Y con esto tenemos el apartado A acabado. Pasamos al apartado B. Nos pide a partir de qué altura la temperatura es menor que 0 grados centígrados. Pues fijaros que los grados que tenemos nosotros en nuestra tabla varían entre 4,5 y 10. Por lo tanto, 0 sería un valor externo. Así que lo que vamos a hacer ahora, aunque sea un procedimiento exactamente igual al anterior, se llamaría extrapolación. Como ya os he dicho antes, nuestra variable x era la altura y nuestra variable y era la temperatura. En este caso lo que nos dan es la temperatura, 0 grados centígrados, es decir, lo que nos dan es la y tendríamos que calcular la x dándonos la y. Y eso lo haremos en la recta de interpolación que tenemos. Recordemos que la recta era y igual a 10 menos 0,0065x, tan solo tendremos que sustituir la y, que es la temperatura que nos dan, por 0 grados. Así que si lo sustituimos tenemos que 0 es igual a 10 menos 0,0065x, 0,0065x igual a 10, y ahora pasando el 0,0065 dividiendo, eso da 1785,71 metros. Pues bien, esta es la altura en la cual tendremos 0 grados centígrados. Y como la temperatura va decreciendo con la altura, a partir de esta altura cada vez tendremos menos temperatura.